Buenas tardes a todos. Como me presentó Maxi, soy médico veterinario, pertenezco al departamento técnico del laboratorio Sovet y antes que nada quería desearles un feliz día a todos mañana y a este gran equipo que se ve aquí, que es parte de las más de 150 personas que trabajamos en la familia Sovet. Para comenzar, garrapaticidas, evolución en los tratamientos para el control, erradicación y despacho de tropas. No voy a explicar nada nuevo, solo que hay algunas modificaciones en el sistema y en la forma de tratar hoy a la garrapata. Ha evolucionado mucho en la parte de productos y hoy la idea es tratar de manera integral la patología, la parasitosis y tener en cuenta el ciclo y el momento, factor climático y época del año en el momento que vamos a aplicar los tratamientos. ¿Sí? Para arrancar, bueno, esta es ella, Rhipicephalus microplus, es un ectoparásito, se puede encontrar sobre cualquier especie, generalmente nosotros nos interesa cuando está sobre el bovino, es la parasitosis externa que más daño causa en la producción a nivel mundial y tiene una particularidad de que una vez que se sube sobre el animal, como en un estadio larvario, no se puede bajar hasta que no culmina el ciclo, ¿sí? Se larga solamente para desovar. La distribución geográfica en Argentina está demarcada en tres grandes zonas. Una zona de control, que es la zona sucia llamada, que es la que está ecológicamente apta para que se desarrolle el ciclo de la garrapata, y en donde no está legislado cómo manejarla, cada productor tiene la libertad de hacer el tratamiento que quiera con el producto que él quiera en la época que quiera. ¿Sí? Lo que es zona de erradicación es una zona que sería la frontera entre la zona sucia y la zona limpia, o la zona de control y la zona indemne. ¿Sí? En ese lugar sí está legislado, de acuerdo a cada una de las zonas tiene sus planes de erradicación, el cual por legislación debe tener un año calendario y en el cual se deben aplicar productos aprobados para tal fin. No todos los productos garrapaticidas están aprobados para las zonas de erradicación. Y luego tenemos una zona indemne que se divide en dos, que puede ser indemne natural, que es cuando el clima no es apto para que la garrapata prolifere, o indemne artificial o causado por una erradicación de tratamiento, o sea, indemne por tratamientos, ¿sí? Acá se puede ver bien distribuidas las dos zonas. Una es la zona ecológicamente apta, la anaranjada, donde puede proliferar la garrapata, y la zona amarilla es donde por cuestiones climáticas el parásito no puede tener su ciclo. Aquí está dividido en las tres zonas que le nombraba recién. La anaranjada es la zona de control o zona sucia. Lo celeste es una zona de erradicación donde por legislación debemos erradicar la garrapata. Y la zona indemne dividida en las dos partes, ya sea indemne natural, la blanca, y indemne por tratamiento, o sea que fuimos subiendo, es la zona amarilla. Esto no está actualizado a la fecha, se puede ir modificando, estuve buscando, no hay mapas actualizados al día de hoy, pero está bastante aceitado. Bueno, en esta foto solamente quiero mostrar lo que es la garrapata en estado natural. Eso ya son estadios avanzados. Y lo único que quiero mostrar acá es la diferencia que hay de una garrapata ingurgitada de una no ingurgitada, y que generalmente el problema mayor es que uno no la ve hasta cuando está ingurgitada. Entonces,
piensa que no tiene o que tiene una baja carga, encierra a los animales en el corral y lo que se ve es una gran parasitosis sobre los animales, pero que ya venía de mucho antes, ¿sí? Esta es otra especie, no nos interesa, pero la traigo siempre a relación porque yo la saqué de un bovino, o sea, podemos tener otro tipo de garrapatas sobre los bovinos, pero en este caso es otra especie y no nos interesa tanto, no es masiva y no causa los mismos daños o pérdida que causa el bovófilo, ¿sí? Incluso esta garrapata se puede subir y bajar varias veces durante todo su ciclo y tiene la particularidad, y como ven, tiene patas largas y puede moverse muy rápido a comparación de lo que es el rificéfalo. Bueno, el ciclo de la garrapata está dividido en dos etapas. Una etapa de vida parasitaria, donde la larva sube, hace todo su ciclo encima y se larga solamente a desovar. Eso que quede bien clarito. Y tenemos una etapa de vida no parasitaria, donde la garrapata está solamente en 3 estadios, o sea, como adulta para desovar, como huevo o como larva eclosionada esperando a subir a algún animal. Nosotros solamente vamos a tener eficacia haciendo los tratamientos sobre los animales. Sobre los campos, nosotros lo que usamos es la herramienta que es el animal para que lleve el producto y actúe sobre las garrapatas que están en el campo. Perfecto, César. O sea que básicamente van 10 minutos la charla. Lo que decís que solamente podemos actuar en cierta etapa del estadio de la garrapata, ¿no? No, nosotros, o sea, no en cierta etapa del estadio, sino solamente sobre el animal. Cuando el animal viene al corral, es la foto que nosotros vemos y es la foto de nuestro campo. Si nuestro animal trae una gran carga, imagínense que uno generalmente ve menos del 5% de las garrapatas que están sobre el establecimiento. Por supuesto, no vamos a tener acción sobre los estadios que están sobre el campo si utilizamos productos de poder residual largo, que cuando la garrapata que está en el campo suba, vamos a tener ahí la posibilidad de combatirla. Bien. Continuando, acá se ve bien en el número 1, los huevos están en el suelo. Una vez que los huevos, bueno, este periodo puede pasar, de acuerdo a la época del año, puede durar desde unos 45 a 60 días como huevo, hasta puede durar más de 8 meses, ¿sí? Va a depender de las condiciones climáticas y es lo que nos va a dar el tiempo del ciclo. Una vez que eclosiona la larva, sube a los pastos y espera el paso de un animal. Siempre va a tener que esperar que las condiciones climáticas sean aptas, generalmente no tanto en humedad, pero sí en temperatura, que tiene que ser en promedio por encima de los 15 grados centígrados. Una vez que las temperaturas empezaron a subir, la garrapata lo que hace es subir sobre un pasto, subir y bajar sobre el mismo pasto para esperar el paso de un animal. Cuando pasa un animal, se sube y ahí comienza la parte de vida parasitaria. Como larva continúa su ciclo y pasa a un estadio que es el primer estadio de resistencia que tiene la garrapata, que se llama metalarva, ¿sí? Ese estadio puede durar hasta 5 días y durante ese tiempo no vamos a tener la posibilidad de combatirla con ningún producto. No importa si es de contacto, si es sistémico, no tiene ninguna forma de actuar el producto durante esos 5 días. Luego, una vez que eclosiona, pasa a ninfa, y de ninfa lo mismo. Tenemos otro estadio que es metaninfa, y ahí otra vez vamos a estar bajo un estadio de resistencia, que este puede verse un poco más prolongado,
y va a ser de hasta unos 8 días. Por esa razón, lo que nosotros vamos a tener es que utilizar productos de poder residual largo para que durante estos días que no tuvo efecto, si la garrapata sale de ese estadio, pueda verse afectada por el producto, o realizar 2 tipos de tratamiento, ¿sí? Uno al principio y otro a los 9 días, como se hacen los baños de inmersión. De esa manera nos garantizamos de que no tenemos ningún estadio de resistencia sobre los animales. Bien, César. Va surgiendo una pregunta interesante, si te podés volver Sí. a la diapositiva que estabas anterior. Nos pregunta Juan Miranda si existen formas de controlar la vida libre del parásito. Sí, no es tan efectiva, o uno no puede estar tan seguro de cómo, cómo actúa, porque va a depender mucho de varios factores, pero se la puede controlar con fuego, que es una de las maneras. Se la puede controlar, se llama clausura de potreros, que es cuando nosotros cerramos el potrero por completo y, como te decía, la garrapata tiene unas reservas, pero esas reservas se agotan, y si no pasa un animal durante una cierta cantidad de tiempo, mueren por inanición o se suben a cualquier animal que pase. Por eso ahí es cuando podemos llegar a encontrar Rhipicephalus sobre un zorro, sobre un carpincho, un ciervo, que no está claro si pueden terminar su ciclo sobre animales silvestres, pero es otra de las formas. No, por Bien. eso te decía, no es segura la forma de controlarlo, pero realmente se hace o por quema o por clausura. Luego también hay algo de los factores de la inundación, más que nada en las islas, que generalmente, bueno, la garrapata no nada, puede llegar a estar prendida sobre algún pasto, pero se disminuye muchísimo la carga de garrapatas en las islas que quedan totalmente inundadas, y más si quedan inundadas por una cierta cantidad de tiempo. No sé si Otra contesté. alternativa podría ser, César, no sé si estás de acuerdo, el pastoreo racional o pastoreo rotativo de Sí, los potreros. en ese caso es prácticamente, no le dejas mucho lugar donde estar, donde cumplir su ciclo. Pero ¿qué pasa? Cuando el pastoreo racional, generalmente las clausuras de los potreros no son tan largas, y generalmente vos antes de los 60 días volvés a estar. Las garrapatas que Claro. se larguen al salir de ese potrero, o a los 60 días volver a estar ahí con un pasto frondoso, y como te decía, no son tan claras las formas de controlarla. Sí de bajar la carga, pero no de erradicarla. Claro, de esta manera irías controlando, sacar a la garrapata de Bajando su nicho ecológico. todas las formas que te dije son formas de controlarla y nunca de erradicarla. Es imposible erradicar por quema, por clausura de potreros. No es claro, no es tan eficiente esa forma. Bien, no sé si respondemos la pregunta del oyente. Podemos seguir adelante, César. Bueno, perfecto. Acá es solamente una imagen. Estas son garrapatas recolectadas en campo, que se pusieron en estufa, bajo estufa, para que ver la eclosión de los huevos. Y después de acá se hacen un ensayo que se llama bioensayos por paquete de larvas. La función de esto es que después las larvas son sometidas a distintos principios activos para ver si tienen resistencia a alguno u otro de los principios activos, ¿sí? Es más que nada para que vean de la cantidad de huevos que ponen, la forma, fíjense el brillo, todo aglomerado. Esas son formas de proteger los huevos entre sí, y es la postura normal. Acá es una imagen de exactamente lo mismo, un poco más de cerca. Fíjense que tiene como un barniz protector para la humedad y temperatura. Y esto es una postura de una garrapata afectada, bajo algún tratamiento por alguno de los garrapaticidas. Fíjense que esos huevos están puestos en cadena, secos, opacos y desuniformes, no tienen forma de protegerse, y lo más probable, bueno, después de esto estuvo en estufa y lo que se vio es que no eclosionó ninguna larva viable de esta garrapata. Continuando con el ciclo de la garrapata, el año de la garrapata comienza
como les decía, cuando aumenta la temperatura. Desde más o menos la última helada te tenés que ir unos 20 días para adelante. Cuando la temperatura empieza a ascender, comienzan las larvas a eclosionar y a que arranque la actividad de la garrapata, ¿sí? Ahí se forma una primera generación y de ahí van continuando a medida que cumplen su ciclo, mínimo 3 generaciones en el año y una cuarta dependiendo bastante del clima. En años más cálidos se cumple seguro la cuarta generación, allá por mayo en esta época, que es generalmente donde tenemos el pico máximo de garrapatas en los establecimientos, si es que no la venimos controlando bien. Y este es el pico máximo donde se da la cuarta generación. En climas más cálidos, ya yéndonos más hacia Sudamérica, Sudamérica, vamos a estar con una quinta generación casi todos los años, también variando del clima, pero ya no depende tanto de eso, sino que siempre se cumple la cuarta seguro y la quinta hay años que sí y hay años que no. Bien, César, o sea que en esta época, prácticamente para el norte argentino, estaríamos en el pico máximo. Esta época es el problema más grande de carga de garrapata en todo el año, si es que uno no vino controlándola o no tuvo la posibilidad de ir manejándola un poco o lo tenía erradicado. Este es el momento máximo, a diferencia de lo que uno por ahí piensa, que uno piensa que el pico máximo va a ser en la temporada de enero-febrero, donde tenemos más calor. No, porque todavía no hay tantas generaciones juntas y generalmente la cuarta generación se da en esta época del año. Piensen ustedes que una garrapata puede poner entre 3 y 5 mil huevos cada una y de eso van a volver a salir entre 3 y 5 mil huevos de cada una y no me dan los ceros ya para contar de arrancar de una sola garrapata. Imagínense cuando arrancamos con una carga muy alta. Estas son Van a larvas hacer una esperando. pregunta por ahí, César, Sí, disculpa que te sí, interrumpa, que decime. calculo que la va a ir respondiendo más adelante. Fernando nos consulta, ¿qué opinión tenés sobre los purón que dicen tener acción residual a tal punto de ir limpiando los campos? Ahora después yo Vamos, lo nombro y hablamos de algunos ejemplos de eso. Estas son perfecto. larvas para que tengan en cuenta de cómo es. Estas son larvas esperando el paso de un animal y es como les decía, suben hasta la punta de un pasto y bajan, vuelven a subir y vuelven a bajar todo el día así hasta que llega la tardecita que el clima ya no es favorable y vuelven a la sombra, van abajo del pasto. Esa subida y bajada lo que provoca es una gastada de energía y por eso es que te decía que con una clausura de potreros muchas veces sí se baja bastante la carga porque mueren por inanición, ¿sí? No encuentran ningún animal al cual subirse. Dentro de las causas de por qué avanzó la garrapata de zonas, de zonas de control a zonas limpias, a zonas indemnes, uno de los factores es el factor climático. El cambio climático ya está comprobado y bueno, ha aumentado bastante la temperatura en distintas zonas y zonas que antes no eran favorables para el ciclo de la garrapata, hoy en día lo están siendo. Otro y uno de los mayores causantes es el aumento de la circulación de animales de zonas sucias, zonas de control, que la cría en Argentina se ha ido mucho hacia lo que es el norte y incluso al noroeste, y los campos del centro quedaron como solamente invernada, y esto provoca que en época de zafra, como es marzo, abril, mayo, donde tenemos que sacar los terneros, hay un gran flujo de terneros de la zona norte del país o zona sucia a la zona centro, que es indemne o natural o bajo tratamiento, ¿sí? Otra causa es la falta de asesoramiento técnico. Esto es un poco de autocrítica. Creo que por muchas veces nos confiamos, no estamos del todo informados y bueno, hacemos cometer algunos errores
y creo que es una pata grande del problema de la garrapata en los campos. La falta de asesoramiento técnico capacitado hace que tengamos el mal uso de los productos, muchas veces también el folclore. Estamos muy acostumbrados a manejarlo a la vieja usanza, de manera antigua, y hoy en día creo que tenemos herramientas muy modernas y mucho más fácil de aplicar que métodos muy antiguos como teníamos antes. Y todo esto lleva aparejado desde el problema de la circulación de animales de zona sucia, la falta de asesoramiento y el mal uso de los productos, nos lleva a una resistencia a los distintos principios activos, que es lo que se está viendo en muchos países, e incluso en el nuestro, que el mal uso de los productos nos lleva a que haya muchos principios activos que no tengan eficacia realmente en algunas zonas. ¿Qué trastornos ocasiona? Arrancando por la merma en la producción, que creo que el ganadero por ahí no mide, no está acostumbrado a medir cuánto pierde o cuánto deja de ganar, en carne, leche y en preñez. Realmente hay un estudio hecho por un colega en el INTA del Colorado, en Formosa, el cual está haciendo un ensayo donde tiene 2 potreros exactamente iguales, con el mismo rodeo, y a uno le hace las aplicaciones en el momento que lo haría cualquier productor, cuando ve una alta carga de garrapatas, y al otro le hace las aplicaciones estratégicas. Lo que se ve es una diferencia de 30 kilos al destete en los terneros de las vacas que están controlados con un tratamiento estratégico. El colega es Tofaletti del INTA del Colorado. Luego tenemos un daño por cuero, que bueno, ese daño por ahí lo sufre la industria frigorífica, el que no está allegado a eso por ahí no lo sabe, pero los cueros dañados, encima hoy el cuero casi no tiene valor, el cuero sano, imagínate, el cuero dañado realmente pierde mucho su valor. Las bicheras es un problema muy importante que se da cuando uno trata la garrapata, quedan prendidas, empieza a gotear sangre y ahí es donde empieza la bichera. Y bueno, el problema que por ahí uno más común lo tiene es la transmisión de babesia e incluso de anaplasmosis, pero yo no lo quiero poner primero porque me parece que lo primero de todo es la merma en la producción, pero como no los medimos o no impacta directamente en el bolsillo nuestro, no nos damos cuenta de cuánto estamos perdiendo. Las herramientas que el mercado tiene disponibles, bueno, hay de acuerdo a su forma de aplicación, hay de baños de inmersión, hay inyectables y hay de aplicación purón, ¿sí? Con los distintos principios activos que están en el mercado. Yendo específicamente a lo que es el baño de inmersión, considero que el baño de inmersión es una herramienta válida y muy importante a la hora de controlarla y erradicarla, pero que, bueno, tenemos algunos inconvenientes, como primero las instalaciones. Hoy nos estamos quedando sin instalaciones, hay campos donde ya se rompieron y no se las volvieron a arreglar, hay muchos campos que no las tienen, y bueno, pasa a ser un problema. Luego el manejo, ¿quién lo lleva a cabo? Pensamos que bañar es tirar el animal al agua, y no es así, lleva todo un protocolo, y ¿quién lo maneja? La cubicación y la parte de remover bien el baño antes de empezar, pasar primero 30 animales, luego pasar todos los animales, que se bañen bien, que sumerjan la cabeza, que el baño demore por lo menos 15 segundos el animal en el agua. Todo eso son cosas que muchas veces no se llevan a cabo y son los que provocan de que el baño no tenga eficacia o el tratamiento no surja con los resultados que uno estaba esperando. El problema de los animales preñados o los toros, que bueno, por golpes muchas veces se ven abortos o toros golpeados porque el toro por ahí zambulle hondo, hace pie y se golpea las pezuñas. Lo de bajo poder residual, bueno, el baño tiene una particularidad de que utiliza productos de contacto, ¿sí? Si la garrapata no se moja, no tiene efecto. El poder residual
Bajo laboratorio es de hasta 9 días, pero generalmente se acorta muchísimo en la práctica, incluso dependemos del factor clima. Si nos llega a llover, no vamos a tener ningún poder residual sobre los animales tratados. Es difícil controlar, eso hay que controlar el pH, las partes por millón, de acuerdo al producto que usamos, y hay que llevar un registro de los animales tratados. Bueno, como decía, dependemos del clima, y todo esta cantidad de ítems que puse, si no los hacemos bien, no los llevamos bien al momento del trabajo, lo que lleva aparejado es a una resistencia en los principios activos. Esta es una imagen que pongo siempre porque por eso es que se zambulle bien, hay que zambullir bien la oreja, la cabeza de los animales, hay que horquillear, como se dice acá en el norte, para que zambullan bien la cabeza y que esa garrapata realmente se moje. Si no, no tiene ningún sentido de que el animal vaya con la cabeza arriba y lleve todas las garrapatas ahí. Dentro de los productos inyectables, tenemos, el laboratorio tiene una ivermectina al 3,15%, que es el Endekion, que tiene la particularidad de tener una larga acción, tiene 32 días de poder residual absoluto, que es muy bueno. Tiene una actividad endectocida, o sea, no solamente actúa sobre parásitos externos como la garrapata y otros parásitos que ahora los voy a nombrar, sino que también actúa sobre lo que es gastroenteritis verminosa y pulmonar. Mejora mucho el manejo de la hacienda porque al tener un poder residual tan largo tenemos menos encierres, tenemos más capacidad de organización, y encima tenemos eficacia sobre otros parásitos que no hace falta que mezclemos otro tipo de antiparasitario. Actúa sobre bicheras, puras y piojos, es muy importante, más que nada piojo ahora en esta época y un poquito cuando empieza a hacer frío. Hay una menor reinfestación de animales y de pastura. Esto va a ir contestando un poco a la pregunta que me hiciste hoy, de los productos de poder residual largo. ¿Por qué dice que tenemos una menor reinfestación de pastura o que limpia las pasturas? Es porque las larvas que estaban en los pastos suben y mueren, ¿sí? Suben y mueren durante los 32 días, que es el poder residual absoluto del producto. De esa forma, uno lo que hace es limpiar pasturas o limpiar potreros o bajar la carga de los potreros, eliminando todo este tipo de garrapatas, todas estas garrapatas que están en el campo. Es muy Perfecto, económico. César. Sí. Le preguntamos a Fernando a ver si contestamos la pregunta. Dale. De última, después igual lo nombro en los otros productos también. Si querés te la reformulo nuevamente como era la pregunta que solicitaba. Dice, ¿qué opinión hay sobre los purón que dicen tener acción residual a tal punto de ir limpiando los campos? Bueno, ahora después hablo de los purones, pero en este caso es exactamente el mismo criterio. No va tanto a la forma de aplicación, ya sea purón o derrame dorsal, sino que va a una cuestión de duración del poder residual absoluto. Ahí nos contesta que está perfecto, ¿entendido? Bueno, perfecto. Paso al otro ítem. Económico, cuando hablamos de económico tenemos que siempre relacionar la dosis con los días del poder residual, ¿sí? Porque si comparamos por ahí lo que cuesta un baño de lo que cuesta un inyectable o un purón, siempre va a ser más barato un baño de inmersión, pero siempre eso tenemos que dividirlo en días de poder residual absoluto, ¿sí? Es muy confiable y muy seguro. La dosis no hace falta que la regulamos exactamente, sino que tiene un amplio margen de seguridad. Y no dependemos del clima, no importa si llueve a las 2 horas, si está lloviendo en el momento de aplicación o si va a llover dentro de 2 días. La verdad que no nos interesa. Ya pasando a los productos de aplicación purón, el laboratorio presenta un fluazurón al 2,5%, Selectotac, y Vaquero, que es el último producto lanzado al mercado, que bueno, es fipronil al 2% y ivermectina al 1%. Bien. Con respecto al Lectotac, o sea, al fluazurón al 2,5%, tenemos que hablar y detenernos sobre el mecanismo de acción. No hace falta ser muy técnicos acá, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que actúa sobre la síntesis de
quitina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la quitina es lo que le da la estructura, el hueso, para que ustedes se den no es hueso, sino es la estructura, la armazón a la garrapata, para que ustedes se den una idea, y lo que hace el producto es actuar sobre la síntesis de eso. ¿Qué permite? Que no tiene un poder de volteo, o sea, el producto no tiene la particularidad de voltear, sino que la particularidad es que no pueda pasar de un estadio a otro, ¿sí? Si estaba en un estadio de larva, no puede pasar a ninfa. Si estaba en ninfa, no puede pasar a adulto, y si ya estaba en adulto cuando uno lo aplicó, los huevos no van a ser viables, ¿sí? Esa es la particularidad y que tiene que quedar bien en claro, porque muchas veces aplicamos el producto y pensamos que no funciona porque no voltea, y la función del producto no es el volteo, ¿sí? La función del producto es inhibir el paso de un estadio a otro sobre el animal. Ectotac, limpia pastura. Acá tenés la respuesta otra vez al oyente. A Fernando. Sí, es por una cuestión, de lo que les decía, es que actúa sobre las larvas que están sobre el establecimiento y no tanto sobre los animales. No impide la inmunidad natural contra tristeza. ¿Por qué? Porque, bueno, tristeza necesita sí o sí de la garrapata, cumple su ciclo sobre la garrapata, y hay ciertos estadios que son los infestantes de tristeza. Al no tener capacidad de volteo, lo que hace es permitir que ese parásito que estaba sobre la garrapata continúe su ciclo y no inhibe la inmunidad que estaba creando con ese parásito. Es muy fácil de aplicar, se aplica por derrame dorsal, desde la cruz hacia la base de la cola, 1 centímetro cada 10 kilos de peso vivo. No tenemos daños por golpe porque, bueno, no se baña, es muy seguro, porque la dosis es muy segura, es una dosis muy confiable. No importa si la vaca estaba preñada o no, no tiene efecto teratogénico, ni mucho menos, y tampoco importa si uno le puso al ternero. Nosotros generalmente a los terneros de menos de 100 kilos no le aplicamos. ¿Por qué? Porque tiene un pasaje por leche, que lo que permite esto es que el mismo ternero también esté desparasitado, ¿sí? Hay un pasaje por leche, pero ¿por qué hasta los 100 kilos? Porque hasta los 100 kilos nosotros más o menos garantizamos de que el consumo de leche del ternero es constante. Luego de los 100 kilos hay terneros que siguen mamando y hay terneros que ya pastorean, entonces ahí es variable la dosis. No más terneros sin madre, eso es más que nada cuando bañamos uno aparta a los terneros chiquitos no se bañan porque salen mareados, porque se pueden golpear, entonces se los aparta, se los baña aparte si son más grandes, y si son chiquitos no se los baña. Cuando juntamos otra vez los rodeos, generalmente la madre tiene olor al producto y lo que ocurre es que no lo reconoce, o el ternero no la reconoce la madre, o viceversa, y ahí tenemos un problema en la pérdida de entre ternero y madre. Hacemos una menor cantidad de movimientos por el poder residual del producto, y no importa si llueve, siempre y cuando no nos llueva en el momento de la aplicación o el mismo día de la aplicación, ¿sí? Más o menos tenemos que pensar en 8 a 10 horas de que el animal debe estar seco para que el producto se absorba, ¿sí? Una vez que pasaron, yo digo ese mismo día, porque generalmente si uno bañó a las 8, las 10, las 12 del mediodía, con 8 horas es suficiente, pasó todo ese día, al otro día si llueve o esa noche, no deberías tener problemas. Yendo específicamente ya a Vaquero, que es el otro producto de aplicación Purono de derrame dorsal, es una combinación de principios activos, ya no es un solo principio activo, sino que es fipronil al 2%, tiene un gran poder de volteo, e ivermectina al 1%. Es único en el mercado, ¿sí? Es de muy fácil aplicación, exactamente igual que el Ectotac por derrame dorsal. Tiene 20 días de poder residual absoluto. Eso quiere decir que durante 20 días estamos matando garrapatas. No existe una concentración igual en el mercado al 2% de fipronil y 1% de ivermectina. Al tener ivermectina tiene acción sobre parásitos internos,
siempre y cuando el productor no tenga resistencia a la ivermectina. Eso es una variable que lo tiene que tener en cuenta, pero el producto es endectocida, o sea, tiene acción sobre parásitos internos, y para que sea endectocida tiene que aprobar pruebas de SENASA, o sea, eficacia sobre parásitos internos tiene. ¿Sí? Tiene una acción contra mosca de los cuernos, esto es muy importante porque hay productos que no lo tienen, tenemos 28 días de cobertura para mosca de los cuernos, y esta es una virtud que le encontramos, que tiene una eficacia muy buena sobre bicheras y uras, ¿sí? Tan importante que bueno, lo empezamos a probar por una casualidad en bicheras, en un campo donde teníamos resistencia con las doramectinas, y la eficacia fue tan grande, se le ponía a los terneros al nacer 3 centímetros, después les muestro, les detallo bien cómo se aplica, y fue tan buena la eficacia que lo empezamos a usar incluso en la castración, el descorne o la marcación y la carabaneada. Esta es la forma de aplicación, por en bidones de 5 litros, viene con el aplicador, que se regula la dosis, y si no, con el envase de 1 litro, donde tiene una escala graduada al lado, donde se aprieta y se dosifica. La acción de los tratamientos de inmersión. Sí, me decías, Máximo. No, bien, César, o sea, como para cerrar, que quede claro, diferenciar un poco los tratamientos de inmersión con los purones o inyectables, acarrear los beneficios que trae tanto en los encierres, disminuir la cantidad en cuanto al manejo Básicamente, y beneficios productivos. básicamente la menor cantidad de movimiento, y no solamente sobre el animal, sino que uno tiene que interpretar de que durante todo el poder residual del producto está matando garrapatas. Ahora lo explico bien, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien. Por ahí, César, van surgiendo algunas preguntas que son conceptuales para no Dale, ir volviendo para atrás. Surge una consulta de Redmi que nos consulta cómo definiría una generación o qué es una generación de garrapatas. una generación es desde el momento que la larva, o sea, la larva eclosiona en el campo, se sube al animal, pasa todo su ciclo sobre el animal, su ciclo de 21 días aproximado hasta 23, se larga de desovar y pone los huevos. Eso es una generación, ¿sí? Cuando esa Perfecto. larva eclosiona de esos huevos recién puestos, comienza la segunda generación de garrapatas. O sea, ese ciclo se genera mínimo 3 veces y casi seguro que 4 todos los años acá en Argentina, y en países más cálidos 5 veces tranquilamente, o sea, no se corta nunca en todo el año. Sí disminuye por ahí la actividad, pero no se corta en todo el año. En Argentina tenemos la particularidad de que por el clima, si viene frío, se corta las generaciones. Bien, César. Por ahí una pregunta interesante, ya que tenemos auditorio del exterior. Desde Sí. Colombia nos preguntan ¿qué productos recomendarías para usar en zonas cálidas de entre 22 y 25 grados centígrados? La verdad es que Sería los el productos, mismo. cualquiera de los 3 productos o cualquiera de las vías son viables. Ya cuando se pregunta qué producto utilizar, tenemos que tener en cuenta la carga sobre el animal, la carga del campo, e incluso instalaciones, posibilidades de manejo o no, de encierre o no, y hay varias variables. ¿Sí? Pero de acuerdo al clima no importa, es de acuerdo a la cantidad y la carga de garrapatas que uno tenga, es cómo va a actuar, si con un producto de volteo o con un producto que tenga acción más sobre la cutícula o sobre la síntesis de quitina. Bien. Otra pregunta por ahí que surge por parte de Alejandro, dice, buenas noches. Consulta, ¿cuántos días se produce el volteo con la ivermectina 315, el Endection 315? Y el Endection 315 va a depender siempre de la eficacia que ustedes tengan con ivermectina dentro del establecimiento. Pasados los 12 a 14 días no deberías tener ningún tipo de estadio sobre el animal, más que nada por los 2 estadios que podías tener de resistencia, como dije que teníamos en metalarva y en metaninfa. Son hasta 8 días vos tenés estadio de resistencia, entonces ahí siempre podés encontrar
de 7 a 8 días, garrapatas no que estén prendidas, sino van a estar afectadas, pero podés llegar a encontrar. No va a ser la máxima, porque eso es lo máximo y tiene unos días de tolerancia. Pero ahora igual lo nombro, incluso vemos un poquito lo que es la prueba de despacho de tropas. Perfecto. Yo para que no se haga por ahí tan largo. Esto es la eficacia que uno tiene con un baño de inmersión. Bañando hoy, tumbamos la garrapata que está sobre el animal y desde aproximadamente uno se toma, como les decía, el baño según los prospectos habla de 9 días de poder residual, pero lo que tenemos que tener en cuenta es el factor climático y la parte ecológica del ambiente, más que nada. Entonces, uno lo tiene que tomar entre 3 y hasta 5 días como máximo. De ahí ya la larva que empieza a subir no tiene ningún tipo de resistencia a un antiparasitario, ¿sí? No hay antiparasitario, como es de contacto, y puede continuar su ciclo. Por esa razón, nosotros a los 21 días, si actuamos con baños de inmersión o con cualquier producto que sea de contacto, ya sea por aspersión también, hay muchos campos donde no tienen baño de inmersión y actúan por aspersión, el fundamento es el mismo. No tenemos poder residual en los productos y tenemos que cada 21 días hacer tratamientos, ¿sí? Cuando hablamos de productos con poder residual largo, lo que ya sea purón o inyectables, lo que va a depender el tiempo de poder residual va a ser cada principio activo y va a depender del producto que estemos aplicando, ¿sí? Ya no dependemos del clima. No hay ninguna diferencia climática. Ahora, ¿en qué momento nosotros hacemos un tratamiento, o sea, el próximo tratamiento? ¿Cuando termina el poder residual absoluto del producto o cuándo? La idea es hacerla cuando el poder residual absoluto termina, sumarle 12 días, que es la mitad de un ciclo de la garrapata, ¿sí? En promedio. De esa forma nosotros vamos a estar asegurándonos de que la garrapata que subió, en este caso ahí el día 22, 23, que ya no hay eficacia de los productos, podemos tener 12 días y no vamos a tener nunca un estadio adulto o que esté sexualmente activa para que se largue a desovar, ¿sí? Nunca vamos a tener ningún efecto contrario ahí, ¿sí? No vamos a tener garrapata que puedan desovar. Si nos tomamos siempre este criterio, poder residual absoluto del producto, no importa el producto que uses, más la mitad del ciclo, ¿sí? Y acá lo demuestro con nuestros productos, nuestra línea, en este caso el Endection, que es la ivermectina 315, como les decía. El poder residual es 32 días, le sumamos 12, nos vamos a 44 días para el próximo tratamiento. Ahí se puede aplicar Ectotac, esto es a modo de ejemplo, que es el fluazurón, tiene 19 días de poder residual absoluto. A los 31 días de ese tratamiento haríamos el tercer tratamiento. Y en este caso puse Vaquero, que tiene 20 días de poder residual absoluto, más los 12 iríamos a 32. En total acá tenemos 107 días de cobertura, o sea, en 107 días nosotros hicimos 3 tratamientos solamente, utilizando este tipo de criterio, ¿sí? De esos 107 días, 71 días estuvimos matando garrapatas. Y esto es a lo que me refiero cuando hablamos de limpiar pasturas, ¿sí? No es solamente, nosotros lo que hacemos es utilizar el animal como una aspiradora de que le ponemos el producto y que el animal se vaya al potrero, levante garrapatas la mayor cantidad posible para que de esa forma nosotros tengamos eficacia y bajemos la carga lo antes posible. O sea, durante 71 días estuvimos matando garrapatas todo el tiempo. Si nosotros queríamos tener esa eficacia con un baño de inmersión, primero para llegar a 107 días tendríamos que hacer 5 baños mínimo. Cada 21 días. Llegamos a los 105 días, ¿sí? Y de esos 105 días, solamente estuvimos matando garrapata, máximo 15 días, ¿sí? Imagínense la diferencia y ahí es cuando me pongo un poco quisquilloso en decir, comparemos precios por días de poder residual y no precio por un tratamiento en sí.
¿En qué momento iniciar? ¿Quedó claro eso, Maxi? ¿Se entendió? Sí, por ahí surge una pregunta de un auditor que nos manda por WhatsApp. Dice, para despacho de tropas, Sí. ¿en cuántos días limpia la tropa, según SENASA? Según SENASA, 7 días mínimo. Mínimo ¿Al desde el 100? momento del momento de la aplicación. Perfecto. ¿Y al 100%? Al 100%. Bien. De ahí, bueno, ahora yo después lo nombro hablando ya específicamente de despacho de tropa. ¿Cuándo y con qué iniciar los tratamientos? Esta es una pregunta muy frecuente. ¿Sí? Te dice, ya, pero estoy en otra época. Vos hablaste de que empecemos en septiembre y estamos en marzo, abril, mayo. Se puede comenzar en cualquier momento. La idea es que tengamos en claro bien el concepto de cómo proceder con los tratamientos. Si ustedes quieren arrancar ahora, en este momento, con este tipo de tratamientos que son estratégicos, teniendo en cuenta el ciclo, el clima y todos los factores que abarca, la idea es que podamos hacer 3 tratamientos en primavera, ¿sí? Al comienzo de la primavera, cuando le decía unos 15 a 20 días después de la última helada, se hacen 3 tratamientos consecutivos. Pueden ser los 3 que les mostré recién, o cualquiera, rotando los productos o con el producto que tengan. La idea es que cumplamos con el poder residual absoluto más los 12 días que tenemos para poder entrar a un tratamiento de poder residual relativo. ¿Sí? Lo que hacemos con eso es que las primeras generaciones que surgieron en la primavera no surjan. Cuando la actividad larval comience en el campo, lo que nosotros vamos a hacer es utilizarlo al animal como el transportador del producto hacia el establecimiento, hacia el campo, y la larva que suba va a ir muriendo, ¿sí? De esa forma nosotros lo que hacemos es bajar las primeras generaciones, las que comienzan. Y luego, después de esos 3 tratamientos, ¿qué harías? Directamente me quedé casi con una muy baja carga o casi sin carga sobre el campo, y directamente me voy ya al otoño, al comienzo del invierno, en esta época, donde haría 2 tratamientos consecutivos más, teniendo en cuenta siempre poder residual absoluto, más los 12 días yéndonos a un poder residual relativo. De esa manera, controlamos totalmente el campo, y fíjate que es solamente con 5 tratamientos en todo el año. Hay mucha gente que hace muchísimos más tratamientos en el año, pero siempre esperando de que se vea la carga de garrapatas sobre el animal, y ese es el error. Siempre estamos llegándole tarde. La idea es que el animal no tenga garrapatas. Si nosotros sabemos que el campo tenía garrapatas ahora, ¿por qué no va a tener en septiembre? En septiembre va a estar, y cuando empiece la actividad, ahí es donde nosotros tenemos que hacerlo antes de verlas. Si actuamos de esa manera, vamos a mantener una muy baja carga para la persona que no quiera erradicar o que no sea obligatorio erradicar. Ahí bajamos por completo toda la carga, y haciendo los 2 tratamientos consecutivos. Ahora, en esta época, lo que hacemos es bajar la carga para la próxima temporada, ¿sí? Nos va a quedar una muy poca cantidad larvaria o de huevos en el establecimiento, en el potrero. A su vez, combinando en el momento, nosotros siendo prevenidos, lo que hacemos es no solamente tener efectos sobre la garrapata, sino utilizar el producto contra otro tipo de parásitos, ¿sí? No para un solo fin, sino aprovecharlo por completo. Podemos, si es época de mosca de los cuernos, contra piojo, parásito interno o bichera. Utilizar, hay productos que son contra todos los parásitos, como es vaquero, y hay productos que solamente tienen efecto sobre garrapatas, ¿sí? Cuando hablamos de eso, tratemos de utilizarlo para varios fines y no solamente para el fin de la garrapata, y de esa forma aprovechar por completo las virtudes del producto. Esto es más o menos un gráfico, no el orden de los productos, sino es para que tengan una idea de las 4 generaciones que yo les mostré hoy al comienzo. La idea es que antes de que se hagan los picos nosotros podamos tener algún tratamiento previo y que nunca se genere el pico sobre nuestro establecimiento. Ya yendo puntualmente a lo que es vaquero y a los muchos atributos que tiene, tenemos las distintas
alternativas hoy, y ahí hay una alternativa de un plan de control. Esto no son recetas, como les decía, cada campo es un mundo, dependemos de instalaciones, de facilidades juntadas, de personal, de cómo venía el manejo de la garrapata antes, pero esto es algo que se da de manera de ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta, y es algo que, si miran ahí, yo estoy intentando de esa forma, en el tratamiento número 1, aprovechar la virtud del vaquero para voltear todo lo que sea que traiga ya un animal en el comienzo de la temporada, lo volteo y tengo el efecto del poder residual. Luego paso a un fluazurón que no tiene la particularidad del volteo, y entonces aprovecho totalmente la virtud solamente de la acción sobre la garrapata. Y luego vuelvo a utilizar vaquero en enero o febrero, donde tengo acción de mosca de los cuernos y bichera, para tener el uso secundario ya, ¿sí? No el fin principal del producto, para después hacer un inyectable y tener efecto en la recría en este momento, donde se están destetando, donde estamos teniendo el ternero aparte de la madre, ya ahí vamos a tener acción contra gastroenteritis verminosa con una buena cantidad de ivermectina, ¿sí? Eso es un tratamiento de control. Miren lo que era un tratamiento de erradicación cuando era solamente por baño e inmersión. Esta era una planilla de un campo donde se hacía un tratamiento de erradicación solo con baño e inmersión. Eran 18 baños en el año, sí o sí, tiene que llevar un año calendario, como les decía hoy, 18 baños en total, y bañar máximo cada 21 días. O sea, cada 21 días, no importara el momento del año en que estemos, tenemos que juntar y bañar. Si estábamos en servicio, si estábamos inseminando, si estábamos en sequía, en inundación, no importa, teníamos que hacer el tratamiento. Hoy en día, los ejemplos que doy acá son ejemplos no de teóricos, sino ya son prácticos, se llevaron a la práctica, y son los ejemplos con los que se armaron los planes de erradicación para la prueba de los productos. Y ahí tenés en el protocolo E1 una combinación de tratamientos, ¿sí? Siempre rotando los principios activos para evitar resistencia, en donde está incluido un baño de inmersión, porque el establecimiento tenía baño de inmersión, y en el protocolo E2, que sería de erradicación 2, no tenía baño de inmersión. Lo que se hizo fue eliminar el baño y hacer una rotación de principios activos de acuerdo a la época del año y a cómo venía la carga parasitaria del establecimiento. Fíjense que no dice fecha, sino dice número de tratamiento. Cuando es tratamientos de erradicación, protocolos de erradicación, se puede comenzar en cualquier época del año con cualquier producto, ¿sí? La idea de la rotación de los principios activos es que no hagamos más de 4 tratamientos con el mismo producto en un mismo año, o el mismo, no la misma marca, el mismo principio activo, y que no hagamos más de 2 veces consecutiva el mismo producto. Hay muchos productores que prueban un producto, funciona muy bien, y continuamos utilizando ese producto durante 4 o 5 años hasta que lo agotamos por completo, pero no agotamos la marca, sino que agotamos el principio activo y nos quedamos sin herramientas. Eso está ocurriendo y debemos tener cuidado en que nos pasen a nosotros, ¿sí? Yendo a lo que me preguntabas hoy, ¿cómo se hace para un despacho de tropa? ¿Sí? La aplicación de vaquero es 1 mililitro cada 20 kilos de peso. No importa la edad del animal, no importa si hay vacas preñadas, si hay terneros muy chicos, no tiene ningún tipo de efecto tóxico. Para despacho de tropa se aplica por derrame dorsal como cualquier aplicación purón, tratando de que si uno sabe que va a despachar una tropa, lo que yo recomiendo es que vengamos ya haciendo algún tratamiento que se nos haga más simple, porque después vienen los sustos o viene el momento de que, che, me olvidé, no pude, no tuve el tiempo. Si llueve una semana seguida no voy a poder cargar porque el producto no lo voy a poder aplicar. La idea es que seamos precavidos, si sabemos que vamos a cargar, vengamos preparando la tropa. Desde el momento cero de que vos aplicás vaquero, tenés mínimo 7 días y tenés 20 días de cobertura, porque tenés 20 días de poder residual absoluto, así que no tendrías ningún tipo de problema del día 7 que te vengan a revisar la tropa, sale limpia. Incluso ahí, si tenés algún problema, papeles, camión, lluvia o lo que sea, no puedes cargar,
estás cubierto por 2 semanas más todavía con el poder residual del producto, ¿sí? Como dice ahí. Bien, César. Sí. Está una consulta que surge a partir de Luis, que si el vaquero, digamos, tiene algún efecto en la leche, digamos, que pueda afectar al ternero. No, 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 no. Ningún efecto y como le decía, no importa si la vaca es preñada o esté en lactación. Al ternero no va a tener ningún problema y como les decía hoy, y ahora lo voy a volver a nombrar, yo lo utilizo en terneros recién nacidos. Arrancamos como prueba y hoy en día hay muchísimos productores ya que lo están usando, dejando de lado por ahí la doramectina que está teniendo poca eficacia en algunos establecimientos en donde hay resistencia a doramectina, pero no se ve reflejada en resistencia que no tiene eficacia sobre la bichera, sino que lo que está pasando es que se están acortando los días de poder residual, ¿sí? Entonces, si la bichera antes se terminaba de cicatrizar la herida, moría con una doramectina y se terminaba de cicatrizar la herida, hoy en día mueren, pero no alcanza a cicatrizar la herida y el producto ya baja el nivel en sangre. Entonces ahí utilizamos vaquero y vaquero con el poder residual que tiene nos garantiza de que cicatrice por completo la herida. ¿Sí? Claro, por ahí Luis lo planteaba frente como reemplazante al uso de doramectinas, que era lo que venías comentando hoy precisamente ese establecimiento. Es como yo lo estoy usando, ahora lo nombro bien, lo detallo bien, pero yo lo uso así, no va a tener ningún problema. Como les decía, tiene acción contra piojos con una sola aplicación a la dosis indicada. Tratamos de que con una sola aplicación ya corta por completo el ciclo y no vamos a tener que volver a hacer otra aplicación. Y eso sería en otoño-invierno por el ciclo del parásito, ¿sí? Y contra mosca de los cuernos, la particularidad que hay que tener en cuenta es que el producto no tiene repelentes, ¿sí? Entonces aplicamos y vamos a seguir viendo mosca de los cuernos por 2 o 3 días hasta que las moscas mueran, porque la acción se hace sistémica y no por repelencia, ¿sí? No es que la mosca vuela de este animal y se va aquel que no tiene el producto, sino que se queda sobre el animal, tiene que picar y ahí muere y corta el ciclo. De esa manera actúa y por eso es que muchas veces tiene mucha mosca, aplica y a los 2 días va y todavía encuentra, va a encontrar, pero le garantizo que después del 5.º día no encuentra más nada y así va a estar limpio el animal mínimo durante 28 días. Ya hablando exclusivamente de bichera, acá yo hice una plaquita de cómo, en qué momento se lo podría aplicar, en qué momento lo aplico yo. En terneros al nacimiento tomamos 3 mililitros. ¿Por qué 3 mililitros y no a dosis que se indica? Primero porque tienen unos márgenes de seguridad muy altos y después porque es difícil, la dosis ya es muy chica, 3 mililitros es muy poco. Y si queda mucho por el pelo o uno no lo aplica bien, es muy baja la dosis, entonces si hay algo que se derrame, nos baja demasiado la eficacia del producto. Incluso 3 mililitros, hay terneros acá en el norte que nacen con 50 kilos y en el sur hay terneros que nacen con 27. Entonces, no tendríamos ningún efecto tóxico sobre eso. Se aplica exactamente igual que una pipeta para perro en la cruz, los 3 mililitros y no tendréis que tener ningún problema de hacerlo. Después, si no, al momento de la castración, que eso fue como funcionó tan bien al momento de lo que eran bicheras umbilicales, lo que hicimos fue probar previo a una castración. Yo en este caso castré animales de parado, entonces lo íbamos aplicando en la manga ya al producto, pero si uno voltea al animal, lo ideal es voltear primero, castrar y aplicar el producto después para no pasarnos nosotros el producto por la ropa al momento del volteo. ¿Sí? No porque sea tóxico, sino porque eliminamos bastante la cantidad de producto aplicado. En el caso de que ya tengas momento de escorne, señalada, caravaneo, marcación, ahí va 1 centímetro cada 20 kilos de peso vivo, por derrame dorsal también, no hace falta que se ponga sobre la lesión, ¿sí? Más que nada tratando de evitar que no tenga algún efecto irritante y aparte sabiendo de que aplicándolo por derrame dorsal estaríamos totalmente cubiertos, eso no hay ningún problema.
Y lo podemos aplicar en todas las categorías. Hay muchos problemas de abichados en los prepucios de los toros. Tengo un colega que lo está usando al momento de hacer la cirugía para toros en prepucio. Al momento de terminar la cirugía se lo aplica como un preventivo de bichera en el prepucio. Hay problemas más que nada en las vacas que paren y le queda la parie, en abichados en la parte de la vulva, o en la cola o en pezuña, que son lugares difíciles, de difícil acceso, y con una aplicación Puron estaríamos cubiertos en todo el cuerpo, ¿sí? Como conclusión y para ir terminando, yo lo único que les pido es que primero tengamos conciencia de la cantidad que perdemos, la cantidad que dejamos de ganar en un establecimiento por no controlar la garrapata. Y no le digo por no comprar productos o no gastar productos garrapaticidas, sino por no aplicarlo en el momento indicado, ¿sí? Que busquemos a alguien idóneo, que tenga un poco de práctica y ahí armar un plan de trabajo, ¿sí? Que el cual nos va a dar, primero, prevenir cualquier tipo de problema. Segundo, como les decía hoy, utilizar todas las virtudes de los productos. Hay productos en los cuales nos van a salvar contra otra o con otros efectos. Y de otra, incluso tener en cuenta de que si uno planifica y arma un plan de control o de erradicación, puede hacer compras masivas de productos, compras anuales o compras semestrales, obteniendo grandes descuentos y obteniendo la mejor financiación. Y ni hablar de la rotación de los principios activos, que creo que hoy es básico y es la única manera que tenemos de que sigamos teniendo eficacia con nuestros productos, con toda la línea de principios activos que hay. Argentina hoy ya tiene resistencia a varios principios activos y divididos en zonas, y la única forma que tenemos es que rotemos los principios activos y que los utilicemos no subdosificándolos como debe ser, ¿sí? Otra cosa muy importante y que por ahí me olvidé de nombrarlo es de que si yo tengo un campo sucio, yo soy de zona de control y compro hacienda o tengo rotación de hacienda de un campo mío propio que venga de otra zona, tratemos de que venga limpia, totalmente limpia. No importa si yo estoy de zona sucia o zona sucia, y no importa cómo venga. Si vino sucia, hagamos una cuarentena, tengámoslo en cuarentena, en un potrero en donde nosotros lo podamos tener seguro, y hagámosle un tratamiento al llegar. ¿Por qué? Porque estamos desparramando, nosotros mismos nos estamos encargando de desparramar cepas resistentes y trayéndolas a nuestro establecimiento, cepas resistentes, que después se nos hace muy difícil controlar o que nos traen muchos problemas, ¿sí? De nosotros depende, aún nos quedan herramientas y estamos todos, el laboratorio tiene muchas herramientas, estamos los técnicos y hay gente comprometida para que tratemos de solucionar todos los problemas que tengan. Muchas gracias. Ahora, si hay algunas preguntas, Maxi. Sí, César, bueno, van surgiendo algunas preguntas que quedaron atrasadas en el momento de la charla. Nos pregunta Redmi, dice, ¿cuál sería el umbral de tratamiento en número de garrapatas en ganado Bos Taurus y Bos Indicus en climas cálidos y templados? ¿Alguna pregunta Sí, de gente del exterior? Eso, generalmente hay algunos que te hablan de 200, de 100, de 150, es de acuerdo al ganado que tengas, de acuerdo a la sangre índica que tengas. El cebú también es una forma de controlar la garrapata, tiene una menor sensibilidad a la misma, pero no hay algo establecido, yo no lo tomo establecido así, sino que la idea es que tratemos, como les decía hoy, no tratemos en el momento de que la vemos, sino que la tratemos antes de verla. Si yo me estoy fijando en la carga de garrapatas que me hablas vos, contradigo todo lo que hablé en la charla, ¿sí? Porque quiere decir que estoy contando garrapatas para saber cuándo voy a hacer el tratamiento. Mi idea no es contarlas, sino es hacer el tratamiento previo al momento de verlas. Bien, surge una pregunta de un colega, Pablo Cedrón, dice, ¿qué poder residual tiene el Ectotac? Que ya lo habías nombrado, pero bueno, sí. Y si aplico vaquero para limpiar animales, ¿cuánto tiempo debo esperar para largarlos al campo? Para largarlo al campo lo larga en el momento, no hay ningún problema.
porque el producto no es agua, es oleoso, o sea, el excipiente que tiene es oleoso, no es que se va a derramar, se va a caer, ni mucho menos. Generalmente antes había una teoría de que había que dejar encerrados los animales cuando se aplicaban productos de aplicación Purón, porque se generaba un vapor que te daba un mayor efecto sobre los animales. Hoy en día, con nuestra línea de producto y la tecnología que se aplica en los excipientes, no hace falta. Sí va a alargar a nado en algún momento, sí, eso tomémonos las 10 o 12 horas que les hablaba hoy, ¿sí? Porque el otro día me surgió una pregunta de un productor de allí que tenía hacienda del otro lado de la isla. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para largarlos a nado? Bueno, eso es exactamente lo mismo que le llueva, ¿sí? Esperemos que se seque y luego sí podemos largarlo a nadar, no hay problema. Con respecto al poder residual absoluto de Electotac, son 19 días de poder residual absoluto, y bueno, si te tomas el poder residual relativo, son 31 días entre un tratamiento y otro. Tal vez te reformulo la pregunta, César, que nos pregunta Pablo, debe ser de los animales que llegan de invernada al campo. Sí. En el caso que hagas un tratamiento con vaquero, ¿cuántos días debería esperar de esa cuarentena para poder alargarlo con el rodeo general? Si uno hace con vaquero, como les decía, nosotros calculen que limpiamos una tropa en 7 días, yo le diría que por lo menos nos tomemos los 7 a 10 días para que elimine por completa la cantidad de garrapatas que tenemos sobre el animal, ¿sí? En el caso de tener un baño de inmersión, lo puede hacer con baño de inmersión, no hay problema. Generalmente es menos estresante aplicar un purón, y más si es un feedlot o algo así, se le hacen bastantes aplicaciones. Si una invernada, se le hacen las vacunas, se le hace el antiparasitario. Lo ideal sería hacer un purón, pero con mínimo 7 días estarías totalmente cubierto. Hay que tener en cuenta de que si el animal ya trajo garrapatas adultas, el potrero puede quedar infestado, ¿sí? Y que tengamos en cuenta eso, ¿sí? De tener acción sobre el potrero. Lo ideal es que la tropa venga limpia ya de antes, o si podemos tenerlo en corrales de encierre, de llegada, donde se tiene agua fresca, rollo, eso sería lo ideal, sería lo mejor de lo mejor. Si uno puede armar potreros de encierre con rollo ad libitum y agua fresca, donde uno le hace, tumba toda la garrapata que ya venía y que no tuvo eficacia el tratamiento por el tiempo, ¿sí? Y esa garrapata va a ser inviable en un corral de encierre por las condiciones del ambiente. Claro, o sea, igualmente remarcar ahí un poco el tema de lo que es la facilidad de aplicación del purón, tener en cuenta que tiene 80 días de retiro en carne, ¿sí? Y se Y lo como puede vos utilizar nombrás, tranquilamente. que muchas veces en esta época del año está saliendo bastante zafra invernada y es un producto ideal en cuanto a la facilidad del manejo. Yo conozco muchos comisionistas que lo están usando, y sin importar incluso si el productor lo paga o no, tengan en cuenta que con 1 litro de vaquero hoy se limpia una jaula doble piso, se limpia la cantidad de animales que entren en una jaula doble piso. Y lo que te garantiza es que uno pueda estar seguro de que la tropa sale limpia y no tener ningún contratiempo al momento del carguido. Como les decía, Bien, si podemos ser prevenidos y venir limpiando de antes o venir controlándola de antes, mucho mejor, y no vamos a tener ningún contratiempo. bien. Vamos viendo alguna pregunta, a ver, interesante. Muchas se fueron respondiendo a medida que surgía la charla. Eduardo Navarro, no sé qué zona es, pero nos pregunta, ¿cuáles serían los meses adecuados para hacer un tratamiento estratégico con Ectotac, cuidando la resistencia? Va a depender mucho de las cosas que planteaste hoy, pero bueno, calculo que es del exterior, César. Como les decía hoy, yo lo que haría es, cuando llegamos a un establecimiento problema, que generalmente uno llega cuando está bastante complicado el tema, si uno llega en buena época y puede elegir el momento en que arrancar, lo ideal es el primer tratamiento, como les decía, 20 días después de la última helada. Ahí puede arrancar por cualquier producto, porque no tenemos una alta carga sobre el animal. No vamos a tener ningún problema. Y utilizar cuando es la primera vez que llegamos al establecimiento y el establecimiento era un problema grave,
utilizar los 3 tratamientos consecutivos. En la primavera, que se te va a extender hasta el verano, como mostré hoy, son casi 107 días, son 107 días en total, y luego pasar a 2 tratamientos en otoño. Para el próximo año nosotros vamos a tener bastante baja la carga porque venimos trabajando del año anterior y venimos trabajando muy bien, siempre que respetemos los tiempos de aplicación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a lograr es no hace falta que hagamos los 5 tratamientos y podemos llegar a hacer 2 tratamientos a la primavera y 2 tratamientos al final allá en el otoño y listo. De esa manera vamos a ir bajando muchísimo la cantidad de tratamiento y económicamente es mucho más viable. Fíjense que hoy yo les digo que los campos que tienen problemas hacen por lo menos entre 8 y 10 tratamientos anuales. Y yo hoy acá le estoy planteando hacer 5 tratamientos. Y si tenés un baño de inmersión, hay que ponerlo dentro del protocolo, por supuesto. El baño de inmersión es una buena herramienta y hay que utilizarlo. Ahora, hay que respetar los tiempos y saber que el baño de inmersión no tiene poder residual o tiene muy poco poder residual y lo que tenemos que hacer es armar la rotación de acuerdo a que nos queden bien los días con el baño de inmersión incluido dentro de los tratamientos, pero si uno tiene baño de inmersión tranquilamente puede armar planes estratégicos. Bien. Por ahí surge una pregunta también del exterior por parte de Mario Ríos. Nos consulta que con el uso de la doramectina, o sea, del DRM1 al 1%, ¿en cuántos días debería caer la garrapata? Y en el caso del uso de cipermetrina de uso agrícola, ¿tiene algún efecto colateral en los animales? ¿Qué es? Bueno, ahí hay 2 cosas. Con respecto a la doramectina y el volteo, tenemos exactamente el mismo problema que hablaba hoy de un baño de inmersión tenemos los 2 estadios de resistencia que o sea, vamos a tener un gran volteo los primeros días, pero las garrapatas que se encuentran dentro de esos 2 estadios no vamos a tener ningún efecto. O sea, mínimo 5 días de ahí para adelante van a ser el tiempo donde vos le vas a dar momento de acción al producto. O sea, que vos veas totalmente limpio al animal va a tener que ser sí o sí después del día 7, sí o sí. Antes va a tener un volteo muy alto de acuerdo a cómo venía la carga de estadio. O sea, si vos tenías concentrado sobre todo en un estadio que no estaba en resistencia, las volteas todas muy rápido, ¿sí? Con respecto a lo que es uso de cipermetrina agrícola, tengo una respuesta que la iba a poner en imágenes, pero me pareció muy cruenta. Ayer fue el Día del Animal y nosotros, la verdad que nuestro logo es bienestar animal, no quise mostrar la imagen. Hubo un cliente que me dijo que los productos por ahí garrapaticida son muy caros, que se encarecen mucho los tratamientos y formuló su propio garrapaticida como lo venía haciendo de hace muchísimos años, pero ahora en vez de usar cipermetrina y fipronil, que también viene agrícola, si total los productos garrapaticida hoy tienen fipronil, él lo usó con fipronil, y bueno, después le rechazaron 2 veces el despacho de la tropa y me llamó cuando se le murieron 20 novillos. Tengo la imagen, pero está bastante fea para ponerla sobre la computadora. Yo le diría que no usen productos que son con fines agrícolas, así como nosotros no debemos usar para otro fin los productos como estaban queriendo recomendar la ivermectina para uso humano, ¿sí? Detrás de cada producto hay años de investigación y mucha gente. ¿A usted les parece que por ahí si la cipermetrina agrícola mezclada con algún combustible tendría tanto efecto? Nosotros formularíamos eso y mandaríamos eso envasado. Es mucho más fácil y sencillo. Sin contar los daños y perjuicios que se le producen al animal, ¿no es cierto, César? El efecto, y generalmente lo que te dicen es que uno ve y las tumba. Por supuesto que tumba, va a tumbar, es cipermetrina. Actúa como, o sea, el RAI, el producto aerosol, tienen cipermetrina. No, lo que tenemos que ver es que tenemos 2 estadios de resistencia en el medio, de los cuales por contacto no va a morir. Y entonces no vamos a tener ningún tipo de eficacia sobre esos animales y en esos estadios. La otra es cómo lo aplicamos. Es muy difícil mojar entero el animal
y regular dosis al animal. Generalmente eso se hacía con una mochila en un rincón, en un potrero. Sí se baja mucho la carga, por supuesto, la garrapata que se moja se cae, pero el control que estamos haciendo no es eficaz y no es lo indicado hoy. Bien, César. Por ahí surge otra pregunta interesante por parte de Luis, que la venís nombrando en varias oportunidades. Si tenés algún registro de reducción de costo en algún establecimiento y cómo impacta Vaquero en los costos en la producción ganadera actual. Registro actualmente, hay un productor que empezó a hacer un tratamiento de control en el interior del Chaco. No tengo un registro hecho financiero, los movimientos de cuenta, ni mucho menos, sino que en productividad nosotros ingresamos al establecimiento y se hizo el tacto de ese establecimiento tenía un 38% de preñez el año en que entramos nosotros. ¿Sí? Estaba muy bajo, una carga de garrapatas altísima, vacas muy flacas, complicado. Lo que se vio ahí es un impacto en la condición corporal, pero no es atribuible solamente al control de la garrapata, sino que ahí va aparejado también una correcta aplicación de un plan sanitario, y no un plan sanitario de premium, sino un plan sanitario bastante básico, pero teniendo en cuenta minerales, teniendo en cuenta vacunas básicas, y por supuesto el control de la garrapata y otros ectoparásitos como mosca de los cuernos, que ese establecimiento tenía mucho, y ura, que ese campo tenía mucho. Lo que se vio es un aumento en la preñez de casi el doble en el primer servicio, ¿sí? Y todavía no tengo el resultado en los kilos de ternero, ¿sí? Pero estuve leyendo un artículo que lo dio el doctor Yáñez de la Facultad de Corrientes de la UNE, que incluso dio una charla la semana pasada hablando de la condición corporal y la relación con el tamaño y la estructura del feto y el ternero después luego el destete, y la diferencia en kilos entre una vaca con un tratamiento antiparasitario controlado nada más, contra una vaca que no lo era, había casi 20 kilos de diferencia en el mismo rodeo, ¿sí? Hecho al corte. La misma genética, y la verdad es que el impacto económico, hagan números hoy, a un ternero a 100 pesos, es muchísimo. Solamente controlando parasitosis. Bien. Sí, evidentemente, César, estos costos productivos van a lograr una mejor ganancia de peso diaria por una reducción de estos ectoparásitos que se van a ver reflejados directamente en la ciclicidad de las hembras y, bueno, lograr un mayor No, porcentaje de preñez. no hablemos de tristeza y mucho menos. Si tenemos en cuenta tristeza, los números son abismales. Eh, el control de la garrapata se justifica ampliamente, pero hoy, con los costos que tenemos de Hacienda, el impacto generalmente aplicando un plan sanitario, el retorno que uno tiene es 5 veces y media a uno en peso de lo que invierte, ¿sí? Cuando uno Bien, va y gasta un peso en sanidad, que no es gastar, sino es invertir, ¿sí? Tener un retorno mínimo de 5.5 pesos de retorno. Así que creo que ampliamente se paga. bien, César. Por ahí surge otra pregunta que venimos hablando con Pablo Cedrón, que, bueno, de esto del tema de las garrapatas, tal vez ayer hablábamos algo del tema de los pelechos que llegaban de garrapatas vivas o muertas, que muchas veces no se diferencian. Y él nos pregunta por qué hay tropas que llegan con garrapatas vivas, Bien, básicamente. primero, Tal vez va relacionado a lo que charlábamos ayer sobre los pelechos de las garrapatas. sí, primero hay un problema ahí de criterios, creo. Hay zonas en donde el criterio es diferente. Yo considero que si la garrapata está tratada, afectada y está muerta, pero está prendida, está muerta. O sea, no hay posibilidades de que continúe su ciclo, y es suficiente con un baño precaucional incluso. O sea, esa garrapata ya venía afectada por un tratamiento sistémico y el baño precaucional es obligatorio.
para ir de zona sucia o de control a una zona limpia o una zona de erradicación, ¿sí? Creo que ahí hay un problema de criterios, pero con respecto al pelecho, lo puedes encontrar y va a haber épocas del año donde tenés un pelo largo, donde es muy probable de que la garrapata muera, pero que pueda llegar a quedar prendida o quedar colgando por los pelos, eso es probable, pero ya te digo, creo que es un problema de criterio. Ahora, si la garrapata va viva, estamos hablando de otra cosa, porque ahí ya tenemos un problema. O puede haber un problema de resistencia, que generalmente es lo último que uno piensa, pero sí puede haber un problema de subdosificación, puede haber un problema. Recordemos de que esto es puntual sobre un animal que se carga, ¿sí? Y cuando uno carga 200, 300, 400 terneros, si la dosis no fue la indicada en un animal y ese animal fue el que fue revisado, podemos llegar a encontrar, esto no se hace sistémico en el ambiente por un vapor, sino que se hace sistémico, o sea, el fipronil, al igual que la ivermectina, se hacen sistémicos. Se creía que no, pero el fipronil sí se deposita en folículo piloso y se moviliza por lípidos. Así que sí o sí, la dosis tiene que ser la indicada individualmente. Si en la aplicación que estaba aplicando no fue precavido o aplicó muy rápido, como puede pasar, nos puede pasar a cualquiera, podemos estar teniendo un problema, ¿sí? Bien. Bueno, César, como para ir cerrando, hacemos 2 o 3 preguntas más, si te parece. Nos consulta Joao, dice, buenas noches, ¿se puede usar el endectomicin junto con el vaquero en cebuinos en clima cálido? No hay ningún problema. Yo el endectomicin lo utilizaría, el endectomicin es una ivermectina al 4% vitaminizada, ¿sí? Que tiene la particularidad de tener una alta concentración de ivermectina con un poder residual acotado, o sea, de 15 días de poder residual, porque lo que se buscó en la elaboración de este producto es que tengamos un pico alto de ivermectina en sangre, que sea fácil de aplicar, que esa es la parte complicada. Generalmente cuando uno tiene combinaciones de altas concentraciones de ivermectina, lo que tiene es un producto muy oleoso y difícil de aplicar. El endectomicin es muy fácil de aplicar, tiene una buena jeringabilidad y encima viene vitaminizado. Yo no haría vaquero y endectomicin al 4% combinado por una cuestión de que estoy aplicando el mismo producto, ¿sí? Con el mismo fin, por la Claro, ivermectina, y uno está vitaminizado. O sea, yo lo que haría es utilizar el endectomicin al 4% vitaminizado, y a los 27 días, o sea, me tomaría el poder residual absoluto, que es 15 días, más 12 días, a los 27 días haría un vaquero. Ahí sí, está perfecto. Pero combinado en el mismo momento, yo no le veo el motivo. Después por ahí, si perfecto. él tiene alguna otra explicación, porque por ahí ya, como hablábamos antes, tenemos cosas, casos puntuales, formas de manejo y qué sé yo, que acá están mis datos, lo podemos manejar, hablar personalmente, en privado, no hay ningún problema. Bueno, una pregunta interesante que era que vos hablabas, como cerraste al final, del uso correcto de los productos que todavía quedan herramientas en el mercado por parte de Luis. Nos consulta, en campos que tenemos resistencia a la ivermectina, ¿podemos volver a recuperar la eficacia del producto? Yo le diría que en primer medida se olviden por un tiempo. La resistencia queda, el gen de la resistencia queda. Sí vas a poder volver en un tiempo prolongado si uno empieza ahora a rotar los productos, pero no vas a volver con una eficacia muy alta, ¿sí? No vas a tener la misma eficacia que al comienzo o en un 100%, porque ya te digo, el gen queda. Ahora, lo que sí vas a poder hacer es controlarla con otros principios activos, y cuando vuelvas con la ivermectina,
el descenso de la carga de garrapata que vas a lograr, más el manejo que venías aplicando, va a ser suficiente para poder seguir utilizándola y controlarla, ¿sí? Ahora, si vos seguís ivermectina sobre ivermectina cambiando marcas o concentraciones, lo más probable es que no la puedas usar nunca más. Vas a tener que tener un tiempo prolongado. Fíjate como ahora se está volviendo a los baños con piretroides y fosforados, que por separado tienen resistencia, pero combinados están teniendo muy buena eficacia. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Y va a durar el tiempo de que vos le pongas, va a ser un problema tuyo en dejar entrar tropas con resistencia y en la no rotación de los productos. Si vos rotás los principios activos, vas a tirar mucho más. A ver, la resistencia se genera y es una adaptación de la naturaleza. Sí o sí va a pasar. Lo que nosotros tenemos que encargarnos es de prolongar ese tiempo y estirar lo mayor posible ese tiempo desde que empezamos a aplicar hasta que se genere la resistencia. Bien, bien, César. Hacemos dos preguntas más y vamos cerrando. Nos pregunta Carlos Sánchez, cliente de Colbet, Colombia. ¿Sí? Dice, en algunas regiones se usa con aceite el fipronil. ¿Se recomienda hacer alguna combinación con algún aceite? Mirá, Por parte del vaquero debe ser. nosotros acá, fipronil viene al 2% y viene con una investigación detrás por el excipiente que gracias a eso tiene la eficacia que tiene el poder de volteo que tiene. Yo el producto viene listo para usar, eso no viene para mezclarlo, para combinarlo, ni mucho menos. Ahí volvemos a lo mismo. Por ahí hay en los mercados, no sé si en Colombia ellos tendrán algún fipronil o no, pero si es mezclar fipronil agrícola con un aceite, yo te diría que no, y no sé la eficacia que eso tendrá. No tengo experiencia en eso, la verdad que Sí, no. habla precisamente de aceite de uso agrícola, de fipronil de uso agrícola, perdón. Sí, sí, me lo imaginé, es mezclar un fipronil de uso agrícola con un aceite. Es muy parecido al ejemplo que di yo de este productor que mató 20 novillos. Eh, lo que pasa es que el excipiente, o sea, el aceite, no le da la función de la biodisponibilidad y entonces la eficacia que uno cree que va a tener no la tiene, ¿sí? El productor este que lo aplicó, llamó al garrapatero a los 7 días, al paratécnico, la tropa salió sucia, volvió a aplicar, llamó a los 7 días, porque si total vaquero limpiaba así, ¿por cómo otro producto no va a limpiar un producto casero? Bueno, aplicó 3 veces. Imagínense la concentración y la biodisponibilidad y el daño que causó, el cuero quedó quemado y la carne adentro quedó quemada de los animales que murieron. Perfecto. Bueno, y la última pregunta que hacemos va a ser de Redmi, desde México. Nos pregunta, en regiones donde hay garrapatas todo el año, ¿los programas se mantendrán todo el año considerando como guía el poder residual más el periodo de resistencia de las fases larvales, los 12 días? Que Sí, sería, digamos, se suma el relativo. ahí ya lo que tenés que hacer es generalmente respetar el mismo protocolo que el nuestro, porque el clima, bueno, es constante, como dice ella, pero si uno lo que hace es hacer 3 tratamientos consecutivos, bajamos muchísimo la carga y podemos pasar un par de meses sin hacer tratamientos, ¿sí? Para no agotar tampoco las moléculas, ¿sí? Distinto es si nosotros queremos erradicar. Si nosotros queremos erradicar, tenemos que respetar siempre poder residual más 12 y todo el tiempo es un tratamiento atrás de otro poder residual más 12, rotando los principios activos. Ahora, si nosotros estamos en una zona de control y lo único que queremos es controlar, yo haría 3 tratamientos consecutivos, cortaría 2 o 3 meses, esperaría para no hacer tanta presión si no voy a limpiar por completo mi campo y no era el fin que buscaba. Perfecto, César. Creo que ya podemos ir terminando la charla. Cualquier duda que tengan, pueden contactarse a través del email o por WhatsApp directamente a César. Muchas gracias a todos y gracias por la paciencia que tuvieron
en cuanto al chat, y bueno, esperamos que haya sido grata la charla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un feliz Día del Trabajador a todos.